Bien, vamos a empezar a hablar hoy de las secciones cónicas. Y lo que ellos querían determinar era todas las posibles curvas que se pueden generar al cortar un cono doble con algún plano, ¿sí? Por el momento los planos no los consideramos que pasen por el origen, porque realmente si pasan por el origen se generan otro tipo de curvas, en particular se generan rectas. Entonces a nosotros nos interesan planos que no pasen por el origen, por ejemplo este. Queremos analizar cuál es la curva que se genera al intersecar ese cono con ese plano, ¿sí? Esta seguramente ya la han visto de antes, ¿sí? Tiene pinta de ser una circunferencia, pero bueno, después la definimos. Podríamos no cortarlo con ese plano paralelo al eje Z0, sino podríamos cortarlo con otro que estuviese un poco como movido y se genera otra curva, ¿sí? Ven que se corta acá de cierta manera y en la parte de abajo se corta de otra manera. Si analizamos todas las posibles intersecciones de este cono con diferentes planos que no pasen por el origen, obtenemos 4 curvas, ¿sí? Se obtienen 4 curvas al intersectar el cono doble con planos que no pasan por el origen. Se generan algo que se llama elipses, circunferencias, hipérbolas y parábolas. ¿Sí? Estas dos se podrían estudiar juntas, de hecho, porque van a ser muy similares. Y las otras dos, bueno, las estudiamos por separado. Entonces, en total, así muy a grosso modo, realmente se podrían llegar a estudiar solamente 3. Las cónicas se pueden analizar desde muchos puntos de vista, ¿sí? Depende de la rama de la matemática que esté analizándolos. Se puede definir de forma algebraica o se podría definir de forma geométrica, ¿sí? Si lo expreso de forma algebraica, las cónicas tienen por ecuación general la expresión ax cuadrado más 2h x por y más b y al cuadrado más 2cx más 2d por y más e igual a 0. Esa sería la ecuación general de cualquier cónica. Dependiendo de los valores que tomen a, b, c, d, e o h, se obtienen las diferentes curvas. Si por ejemplo h al cuadrado es mayor que a por b, se obtiene una hipérbola. Si h al cuadrado es igual a por b, se obtiene una parábola. Si h al cuadrado es menor que a por b, se obtiene una elipse. Y si h es 0 y a es igual a b,
se obtiene una circunferencia. Bien. ¿Sí? Entonces es cuestión de que si a mí me dan una expresión general algebraica de una cónica, yo analice en esa ecuación, bueno, quién es A, quién es B, quién es H, quién es C, quién es D. Realmente para esto, para saber qué tipo de cónica es, la verdad es que no lo usamos. Solo utilizamos estos tres valores de acá. ¿Sí? Y haciendo este par de cuentas, podemos saber cuál es la curva que se obtiene. Bueno, para esta materia, realmente vamos a ver un tipo particular de cónicas. Este caso, en el que se considera X por Y, lo que va a hacer es darle cierta rotación a la cónica que nosotros no analizamos. ¿Sí? Nosotros analizamos un tipo de cónicas mucho más sencillo, tal vez. Así que, bueno, este caso en el que H vale un número diferente de 0, no lo consideramos, salvo algunas excepciones. ¿Sí? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿No? Esa sería una definición bastante algebraica. ¿Sí? Tengo la ecuación, analizo este par de ecuaciones y me fijo qué curva obtengo. Pero también existen definiciones como lugar geométrico, que son las que están en el TP. A ver, esto saco. En el TP están definidas como lugar geométrico. Entonces vamos a empezar por la elipse. ¿Sí? Esto lo puedo borrar. Ya está. Empezamos por la elipse. Elipse. Dice, la elipse es el conjunto de todos los puntos en el plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, que se llaman focos, es una constante positiva. ¿Alguno de ustedes alguna vez hizo una elipse en el secundario? Era como un ejercicio clásico. Sí, ¿cómo lo hacías? Con el compás, wow, ahí te da una circunferencia. Salvo que seas experto y se pueda hacer con un compás, pero... No creo que seas experto, bueno, muy mal. ¿Alguien no? ¿Alguna vez no colocaron dos clavos fijos en algún lugar, los unieron con una cuerda y después intentaron dibujar lo que pasa alrededor? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, supongamos eso. Supongamos que yo en estos momentos pudiese clavar acá en el pizarrón estos dos marcadores. ¿Sí? A esos dos marcadores los vamos a llamar focos. Y ahora, entre ellos, amarro una cuerda. Lo ideal es que la cuerda sea mucho más larga que la distancia entre estos dos. ¿Sí? Y sobre esa cuerda amarro el tercer marcador. A ver, no sé si lo ubican acá, y va a haber una cuerda. ¿Sí? Sobre esa cuerda yo voy a amarrar este marcador. Y lo que voy a hacer es estirar la cuerda. ¿Se lo están imaginando ahora? Y voy a empezar a girar teniendo la cuerda estirada. La curva que se genera ahí, la que dibujé, es una elipse. Y lo que cumple es eso, la distancia de cualquier punto a la elipse. Si yo sumo la distancia entre este y este, y este y este, siempre va a ser constante, porque va a ser la longitud de esa cuerda. ¿Sí? Eso se conoce como elipse. Bueno. Eso sería definirla como lugar geométrico, ¿sí? Olvidándonos de la parte algebraica. Y lo que cumple es que tiene una ecuación. Su ecuación canónica es x menos x0 al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos y0 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1.
Vamos a decir que esta es una elipse que tiene centro en x0 y 0. Y como por el momento A y B son cualquier valor, no sabemos quién es más grande que quién, ¿sí? Bueno, lo que sí sabemos es que A y B tienen que ser diferentes de 0, eso sí, ¿no? Porque si no, esto no existiría, esa división no existiría. No sabemos cuál de los dos sea mayor, así que para no entrar en complicaciones, vamos a asociar a A siempre el relativo a la X y el B siempre el relativo a la Y, ¿sí? Entonces vamos a llamar algo que se denomina semiejes, ¿sí? Vamos a decir que la longitud del semieje X es igual a A y la longitud del semieje Y va a ser igual a B. ¿Sí? Ya, veamos un ejemplo. Primero, ¿corresponde a la forma de una elipse? Sí, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene una suma entre cuadrados. Está igualado a 1. Como acá, una suma entre cuadrados está igualado a 1. Entonces, ¿podrían decirme cuál es el centro de esta elipse? 1, 0. 1, 0. ¿Lo ven todos? Serían los valores que anulan cada uno de los términos. Si yo reemplazo x0 acá, me va a quedar x0 menos x0 y eso se va a cancelar. Si yo reemplazase y0 acá, va a hacer que se cancele. Entonces, si yo reemplazase aquí un 1, haría que se cancelara. Y si reemplazase aquí un 0, se cancelaría ese término. Ese va a ser su centro. ¿Cuál va a ser la longitud del semieje X? 2, ¿no? Va a ser realmente la raíz del número que yo veo acá, porque la fórmula incluye un cuadrado. Y la longitud del semieje en Y, ¿cuál va a ser? 3. Entre las dos, ¿cuál es más grande? La de Y, ¿no? Esta va a ser más grande. Esta es mayor. Pasa que nos interesa saber cuál es la mayor, porque esa se le va a llamar principal. Este va a ser el semieje principal. ¿Por qué es principal? Porque sobre ese semieje van a caer los focos. Sobre los focos era que empezábamos a construir la elipse, ¿sí? Entonces sobre este semieje de hecho todo el eje, ¿sí? Cuando hablamos de semieje estamos pensando como en la mitad, como de la parte hacia arriba o la parte hacia abajo, pero sobre todo el eje se ubican los focos. Sobre este eje se ubican los focos y vamos a decir a una distancia C del centro.
Están a cierta distancia, a una distancia c. Como c es una distancia, estamos asumiendo que c es mayor que 0, ¿no? Que c es un valor positivo. Para calcular ese c, podríamos utilizar la fórmula c al cuadrado va a ser igual a el mayor al cuadrado menos el menor al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes van a algunos textos, lo que hacen los textos es diferenciar. Ok, si la elipse tiene como eje principal algún eje paralelo al eje Y, entonces A es mayor que B y empiezan a hacer todas las cuentas. ¿Sí? Para no complicarnos tanto, me parece que la opción más sencilla es asociar directamente, como estamos haciendo acá. La A viene para la X, la B tiene para la Y. Hago las cuentas y después me fijo cuál es mayor que otro. Fíjense que si yo lo hiciese al contrario, esta resta no tendría sentido, porque me va a dar algo negativo y después no voy a poder sacarle la raíz. ¿Sí? Entonces es mucho más sencillo recordar esta expresión, que tengo que hacer mayor al cuadrado menos menor al cuadrado. Entonces, para este ejemplo, ¿cuánto valdrá c? Me quedaría que c al cuadrado es el mayor, que habíamos dicho que el mayor era este, 3, entonces me va a quedar 3 al cuadrado menos el menor al cuadrado, 2 al cuadrado. Esto es 9 menos 4, esto es 5, por lo tanto c es la raíz de 5. Cuando yo saco la raíz cuadrada de este lado, realmente debería aplicar un módulo que me considera dos soluciones, raíz de 5 o menos raíz de 5. Pero menos raíz de 5 lo descarto porque c es una distancia. ¿Sí? Así que esto lo puedo dejar directamente así, como la solución positiva. Entonces ya sabemos cuánto vale c. Si sabemos cuánto vale c, sabemos a qué distancia está el foco del centro. ¿Sí? Los focos. Bueno, ¿qué tal si la dibujamos y marcamos los focos? ¿Están haciendo análisis? ¿Todos? ¿Todos están haciendo análisis? ¿No? ¿Pero lo hiciste antes? No. No. Ah, wow. Muy bien. Bueno, vamos a graficarla. Entonces, a ver. Lo primero que podemos hacer es ubicar el centro. Tiene centro en 1, 0. 1 en X, 0 en Y, va a estar por ahí. Ahora, ¿qué me querrá decir este 2? ¿Qué querrá decir esta longitud del semieje en X? Este 2, lo que me quiere decir es que a partir del centro yo debería moverme 2 unidades a la derecha y 2 unidades a la izquierda, ¿sí? Porque va a ser la longitud del semieje en X. Entonces me voy a mover paralelo al eje X, ¿sí? 2 a la derecha, 2 hacia la izquierda. Entonces a partir del centro me muevo 2 a la derecha, voy a caer acá al 3, ¿sí? Y si me muevo 2 hacia la izquierda, voy a caer al menos 1. Ahí para conservar un poco las caras. Voy a caer acá y voy a caer acá. ¿Sí? Análogo a ello, la longitud del semieje en Y, lo que me querrá indicar es que a partir del centro yo debería moverme 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si estoy en el 1, 0, me voy a mover 3 unidades hacia arriba. Voy a caer en el 1, 3. Y si a partir del centro me muevo 3 unidades hacia abajo, voy a caer al 1, menos 3. ¿Sí? Voy a marcar esos 2 puntos. Antes lo que voy a hacer es
hacer un poco más pequeña esta escala o si no, no me va a quedar tan lindo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esos 4 puntos que acabamos de marcar son puntos bastante importantes porque son los puntos más lejos a los que podría llegar la elipse. A esos puntos se les conoce como vértice. ¿Sí? Entonces, Los 4 puntos son verdes. los 4 puntos. Entonces, si quieren, a partir del gráfico podríamos escribir las ecuaciones de esos 4 vértices. Entonces, podríamos decir que el vértice 1 no importa el orden, ¿no? Es indiferente. Empecemos desde este 3, 0 y nos vamos moviendo, no sé leer el reloj, hacia allá. Antihorario. ¿Antihorario? Nos movemos antihorario. Entonces, vértice 1 sería el 3, 0. El vértice 2 sería este punto de acá arriba, ese verde. ¿Cuál sería? 1, 3. 1, 3. El vértice 3 sería este de acá, este rojo. Menos 1, Menos 1, 0. Muy bien. Y el último, el 1, menos 3. Muy bien. Ahora, ¿todos alguna vez han visto lo que es un óvalo? ¿Han dibujado un óvalo? ¿Sí? Bueno, un óvalo se puede escribir mediante una elipse. Entonces lo que voy a hacer ahora es esos 4 puntos, intentarlos unir con una forma ovoidal. Tal vez no me salga tan bien como ustedes, ¿sí? Así que bueno, si quieren fíjense en el TP cómo es la forma y lo vamos a intentar hacer similar. Después hacemos una en la computadora. Bien, ¿hasta acá? ¿Alguna pregunta? Habíamos dicho que este era el mayor, por lo cual era el principal, ¿sí? Este semieje paralelo al eje Y se convirtió en el principal. Y lo que dice es que sobre ese eje se ubican los focos. Sobre ese eje se están ubicando los focos. Entonces escribamos cuál es el eje principal. Entonces el eje principal es esta recta vertical que pasa justo por el centro. ¿No? Va a ser esta recta vertical que pasa por el centro. Les preguntaba si habían hecho análisis para que me pudieran dar la ecuación de una recta vertical. La ecuación de una recta vertical era... Igual a 1. ¿Perdón? Igual a 1. Ah, no. ¿A quién le creo? X ¿Quién le creo? ¿Quiénes votan más por x igual a 1? ¿Cuál es la otra opción? Igual a 1. X igual a 1. X igual a 1, ¿no? Las rectas verticales son de la forma x igual al punto en x por el que pasan, ¿no? En este caso, como este es el eje principal, pasa justo por el centro, va a ser x igual a 1. Y sobre esta recta es que recaen los focos a una distancia c del centro. En nuestro caso, a una distancia raíz de 5 del centro. ¿Sí? Quiere decir que si yo a partir del centro me muevo raíz de 5 sobre ese eje, voy a llegar al foco. Entonces me voy a mover raíz de 5 hacia arriba. ¿Sí? Por favor, la cuenta. 2,23. 2,23. Sí, debería ser menos que 3, ¿no? Porque si no me salgo de la elipse. 2,23. Supongamos por acá.
esta distancia que hay acá, esta distancia, es raíz de 5. Del mismo modo, me podría mover raíz de 5 unidades hacia abajo y voy a caer en el otro foco. Foco 2, foco 1. ¿Sí? Esos son los puntos que yo tendría que poner los clavitos y bueno, y después hacer lo que empezamos haciendo de la elipse. Y sería donde iría compás para hacer la curva del borde, ¿no? Sí, pero la construcción con compás es un poco más compleja. Pero no sé, Es que el compás fijo como tal te traza una circunferencia. Claro, pero con el compás no lo harías con 3 pasos. Desde el punto del foco, del otro foco y del medio para los costados. No sale tan así. Es un poquito más compleja. Se puede hacer un poco más compleja. Bueno, podemos escribir exactamente el lugar donde está el foco. ¿Sí? Podríamos escribir justo donde está el foco. El foco 1 es este que marqué acá arriba. ¿Sí? ¿Me podrían dar la ecuación, perdón, el lugar geométrico justo de este punto? Las coordenadas de ese punto. 1, 2, 23, aproximadamente raíz de 5. Bien, entonces raíz de 5. ¿Sí? No vamos a aproximar. Este punto está en 1, ya habíamos dicho que me movía raíz de 5 unidades hacia arriba. Entonces está en 1, raíz de 5. ¿Y el foco 2? ¿Dónde va a estar ubicado? 1 menos raíz de 5. Muy bien. Así como en este caso el eje principal es x igual a 1, se podría definir el otro, el que sea perpendicular a este y pase por el centro, como un eje secundario. Escribámoslo para tenerlo. ¿Sí? Eje secundario va a ser el que sea perpendicular al principal y que pase por el centro. Entonces es este otro, ¿no? ¿Qué ecuación va a tener? Ya la dije. Si es perpendicular va a ser i igual, ¿no? Igual, sí. Y el punto por donde pasa, sí, igual 0. Bien, listo. Bien. ¿Algo que me falte de la elipse? Lo que pasa es que cuando ustedes vayan al TP o cuando vayan a presentar el final, lo que sea, se les pide, en general, les dan la ecuación, les van a pedir que identifiquen qué tipo de cónica es, que la grafiquen y den los elementos principales. ¿Sí? En este caso los elementos principales, bueno, encontramos el centro, estos semiejes, encontramos cuál era el principal, dónde están los focos y los vértices. Y estoy viendo que, bueno, no nos faltaría nada más. ¿Sí? Bueno, pensemos geométricamente algo de los focos respecto del centro. Habíamos dicho que... Hola, ¿cómo estás? Habíamos dicho que a partir del centro, para encontrar los focos, me muevo C hacia arriba y C hacia abajo. Quiere decir que si a mí me dieran, por ejemplo, los lugares donde están los focos, el centro va a estar justo en el medio. ¿Sí? Eso lo podríamos agregar como una nota. Tal vez en algún ejercicio, qué sé yo, les dan los focos y les piden que reconstruyan la elipse. Bueno, ustedes saben que a partir del foco, justo en el centro, perdón, si tengo los focos, justo en el punto medio entre esos focos, va a estar el centro. ¿Sí? A ver, nota. El centro se ubica en el punto medio entre los focos. ¿Sí? Ahí como un dato. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo más sobre el tema de la elipse? Permitan solamente los focos por reconstruir toda la ecuación de la... Podrían darme, por ejemplo, puntos sobre la elipse.
¿sí? Me podrían dar puntos sobre la elipse. Y a partir de ahí intentar reconstruir la elipse. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar, lo menciono ahora porque va a funcionar para cualquier cónica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿No? Bueno, vamos adelante. Pero voy a agregar algo a lo que ella hacía referencia. No quería borrar la ecuación, pero bueno. Otra nota. Esto sería nota 1, nota 2. Si un punto pertenece a la cónica, porque no se va a cumplir cónica. No se va a cumplir solo para la elipse, ¿no? Se cumple en general. Si un punto pertenece a la cónica, entonces debería satisfacer su ecuación. Entonces, debería satisfacer su ecuación. ¿A qué voy? Teníamos la elipse de hace un momento. La elipse era x menos 1 al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Y yo quiero saber si determinado punto pertenece o no a la elipse. ¿Sí? Yo quiero saber si el punto, qué sé yo, 1, 4 pertenece a la elipse. Entonces lo que debería hacer sería reemplazar la x por 1, la y por 4 y verificar que cumpla con la ecuación. Si llega algo verdadero. A ver, si yo reemplazo x por 1 y por 4 en esta ecuación, me va a quedar 1 menos 1 al cuadrado sobre 4 más 4 al cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Sí? Esta cuenta me va a dar 0. 4 al cuadrado es 16. Y 16 novenos no es igual a 1. Entonces, este punto no pertenece a la elipse. Por lo tanto, el punto 1, 4 no pertenece a la elipse. Así como les di esta idea, parece que no tiene sentido, pero va a ser mucho más interesante si fuese al contrario. Si a mí me dijesen, tienes estos puntos que pertenecen a una elipse o alguna cónica y nos piden reconstruir la cónica. ¿Sí? Cuando veamos algunas otras más, hacemos un ejercicio de esos, porque si no, quedaríamos como cortos. Pero bueno, era importante aclararlo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, pensemos algo más. Pensemos algo más. Esto lo puedo borrar ya. ¿Sí? Sobre todo la parte derecha. Esto lo quiero dejar. Muy bien. A ver. Pensemos un poco de nuevo en la ecuación de una elipse, la ecuación canónica. A ver. La ecuación canónica era x menos x0 al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos y0 sobre b al cuadrado igual a 1. Era algo así, ¿no? Y este a
lo que representaba era cuánto me tenía que mover desde el centro hacia los costados. Y la B, cuánto me tenía que mover del centro hacia arriba o hacia abajo. A ver. Siempre ¿Qué? o en este caso. Siempre. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si A fuese igual a B? ¿Qué pasaría? Pensémoslo gráficamente. ¿Perdón? No sé si se dan cuenta, pero lo que genera la forma ovalada... No, sería la circunferencia. Ah, muy bien. Porque lo que genera la forma ovalada es que hay una que es más larga que la otra. Eso lo hace así. Si ambos fuesen iguales, sería una circunferencia, sería simétrica. Quiere decir que la circunferencia realmente es un caso particular de la elipse. Si A es igual a B, tendríamos una circunferencia. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué pasaría geométricamente? Ustedes se están deformando y el hecho de que uno sea más largo del otro les hace que sea ese huevo. Pero si ambos son iguales, se va a deformar hasta que genere una circunferencia. Entonces tendríamos una circunferencia. Si A es igual a B, esto me va a quedar x menos x0 al cuadrado sobre A al cuadrado más y menos y0 al cuadrado sobre A al cuadrado también, porque son iguales A y B. Yo hubiese podido colocar B al cuadrado en ambos, o A al cuadrado, son exactamente iguales, y esto me va a quedar igual a 1. O voy a ponerlo sobre la misma línea. Ah, muy bien, podría ponerlos los dos sobre la misma línea, porque tengo el mismo denominador. Entonces podría haber escrito x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, todo sobre la misma línea, al cuadrado. Si lo pasamos multiplicando queda 1. ¿Listo? ¿Queda 1? Queda Al cuadrado. Bien, genial. X menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado es igual a al cuadrado. Perfecto. A esto es lo que se le conoce como ecuación canónica de la circunferencia. Muy bien. Genial. Entonces se acaban de dar cuenta como de un pequeño truco que existe, y es cómo diferencio si voy a obtener una elipse o cómo diferencio si voy a obtener una circunferencia. Bueno, la clave es sencilla. Si los coeficientes son iguales, voy a obtener una circunferencia. Si los coeficientes son diferentes, voy a obtener una elipse. ¿Sí? Siempre y cuando se estén sumando. Más adelante vamos a ver otro caso. Entonces, si veo dos cuadrados que se están sumando, mismo coeficiente, obtengo circunferencia. Cuadrados que se están sumando, diferente coeficiente, obtengo una elipse. ¿Sí? Bueno, al igual que con la elipse, porque es un caso particular, tienen centro en x0 y 0. Y esta vez no tiene sentido hablar de la longitud de los semiejes si la longitud es la misma. Entonces en la circunferencia se le conoce como radio, y esta vez va a ser una distancia constante, no va a variar como acá, no va a ser más chica o más grande, sino siempre va a ser pareja. ¿Sí? Entonces se le conoce como radio. Radio A. Bueno, para construir una circunferencia, ahí sí puedo utilizar un compás directamente, ¿no? El compás lo que hace es centrar un punto y dejar el otro fijo con el compás. Y ahora lo que hago es girar. Todos los puntos que dibuja están siempre a una distancia fija. ¿Sí? Bueno, hagamos un ejemplo de una circunferencia que es mucho más sencilla. Esto lo voy a borrar.
X hoy. Va. A ver. No. 5, si querés. Oh, bueno, está bien. La primera pregunta sería, ¿es una circunferencia? Sí, ¿no? Tengo esta suma entre estos dos cuadrados y los dos tienen el mismo coeficiente. ¿Sí? Ya, por eso es una circunferencia. Si yo aquí le hubiese colocado un 2, por ejemplo, dejaría de ser circunferencia y se transformaría en una elipse. ¿Sí? Después, porque tendrían diferentes coeficientes los cuadrados. ¿Sí? Este 2 que está acá, yo lo podría pensar como que está dividiendo por un medio. ¿Sí? Después podría dividir todo entre 4 para ver cómo me queda, pero correspondería a la forma de una elipse porque sus coeficientes serían diferentes. Pero bueno, estábamos pensando en esto. Después vamos a hacer otros ejercicios donde vinculemos todo. Es una circunferencia. ¿Sí? ¿Cuál es el centro? Bien. Genial. Necesito un menos 1 para cancelar este cuadrado y necesito de un 5 para cancelar este. Ahí va a estar ubicado el centro. Y tiene radio 2. Muy bien. La raíz de este número, porque está definida como a al cuadrado. El radio era solamente a. Genial. La verdad es que solo con esto basta para graficarla. ¿Sí? No hay focos, no hay nada. Los focos van a coincidir en el centro. Se va a deformar. Pero bueno, a ver. Seguramente a ustedes les quede mejor. Voy a tomar menos 1. Voy a suponer que este es el 5. Va a estar acá, el centro. Y tiene radio 2. Entonces va a llegar hasta acá. Hasta acá, hasta acá. ¿Sí? Ahí está la circunferencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Se entiende? ¿Sale? Muy bien. Nada. Estas curvas son muy importantes, sobre todo en el estudio de la astronomía. Porque los cuerpos de gran masa, ¿sí?, que trabajan bajo la ley de gravitación universal, se mueven describiendo cónicas. Dependiendo de la distancia a la que se ubiquen esos centros de masa, asumiendo que están en reposo, dependiendo de la distancia a la que se encuentren, van a generar diferentes cónicas. Si están muy cerca, van a generar elipses. Si se alejan un poco, si están a mucha distancia, describen hipérbolas o parábolas, dependiendo hacia el caso. La elipse también cumple algo que me parece muy interesante. No sé si alguno conoce algo que se conoce como cámara de susurros. ¿Alguien ha escuchado acerca de la cámara de los susurros? Generalmente están en las iglesias. Si yo tuviese una iglesia, no sé dibujar iglesias, pero si le hago esto, asumo que todos saben que es una iglesia, ¿sí? En algunas iglesias existe algo que se llama cámara de los susurros, ¿sí? Y lo que hicieron fue construir como media elipse. Entonces construyen formas algo así, ¿sí? Como media elipse. Aquí la elipse vendría hacia abajo, ¿sí? Son cámaras. Lo interesante de estas cámaras de los susurros es que aquí van a estar ubicados los focos. Si yo soy una persona que se para en uno de esos focos y aquí hay otra persona que se para en otro foco, y yo literalmente susurro hacia este lado, a pesar, está la misa, ¿no? Hay un montón de ruido alrededor, todo el mundo está hablando, tal.
pero yo me ubico en la cámara de los susurros, que es esta forma así elíptica, y yo susurro hacia allá, solo con que susurre, la otra persona va a escuchar perfectamente lo que está hablando la otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está ubicado justo sobre los focos de una elipse. Es una propiedad bastante interesante. Puede ¿Sí? ser el aire libre también eso, ¿no? Lo que pasa es que se necesita también un poco de sonoridad. Tampoco es que yo voy a colocar un alambrecito así y listo, ya, me generé una. Una vez hice, tipo, habían como dos paredes así. Al aire libre podría estar, claro, sí, dependiente de la zona, pero se escucha. Nada, se hace eso. Sí, lo construyeron desde hace mucho tiempo también para, literal, pasarse como rumores. Por eso se conoce como la cámara de los susurros. Por eso se encuentra mucho en iglesias. Nada, si piensan un poco en un coliseo, como que se genera cierta sonoridad, donde se ubica la banda en el escenario, tiene más o menos esta forma. ¿Sí? Por una cuestión de sonido. Ya, digo, datos interesantes, nunca se los van a preguntar, pero no está de más saberlo. Bien, vamos adelante. Otra, la hipérbola. Bueno, borré esto. ¿Sí? Esto. Hipérbola. ¿Cómo? Ah, él estaba comentando lo mismo. Pero es un cilindro, ¿no? Cilindro. Bueno, realmente parece un toro, pero parece un toro. Un toro es una figura geométrica. ¿Viste una dona? Sí. Una dona. Sí. Bueno, la figura geométrica de la dona se conoce como un toro. Se parece a un toro, ¿no? Se parece a una dona. Sí. Ah, no, lo que pasa es que es porque en inglés, o sea, en inglés toro sería bull, ¿no? Sí. Pero en inglés toro es torus. Red Bull. Entonces yo creo que tradujeron toro y ya, les salió así. Pero no es por toro literal el animal, sino viene de ahí. No importa, nos fuimos un poco. Vamos a la hipérbola. Bueno, la vimos como su definición algebraica, que se tenía que cumplir que h al cuadrado era mayor que a por b, pero también existe una definición como lugar geométrico. Dice el TP que la hipérbola es el conjunto de todos los puntos del plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es una constante positiva. ¿Sí? Bien. En otras palabras, nosotros lo que habíamos dicho con la elipse era que teníamos los puntos fijos que eran focos, ¿sí? Y si yo tomaba esta cuerda, cualquier punto, si yo sumaba la distancia que hay acá y sumaba con la distancia de esta, siempre era constante, ¿sí? Las sumaba. Lo que ocurre con la hipérbola es que las tengo que restar, ¿sí? Están a una distancia fija, pero de la diferencia de esa distancia. ¿Sí? En su expresión canónica, es, y pensemos que corresponde a una diferencia, corresponde a una resta. Antes estábamos viendo el caso de la elipse que correspondía a una suma. Realmente no importa el orden en el que yo sume, ¿sí? Yo lo hubiese podido permutar y la suma seguía siendo igual. La diferencia con la hipérbola es que yo puedo restar de dos formas diferentes, ¿sí? Porque yo podría tener, no sé, 3 menos 5 y esto va a ser diferente a si yo hago 5 menos 3, ¿no? El resultado va a ser diferente. Pero puedo hacer menos 5 más 3. ¿O no? ¿Qué? Menos 5 más 3. No entiendo. Menos 5 más 3 no es lo mismo. ¿Acá? Bueno, pero le estarías cambiando el signo. O sea, si yo solo hago la cuenta, no es lo mismo. No es lo mismo 3 menos 5, que me da menos 2, a 5 menos 3, que me da 2. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a plantear la ecuación de la hipérbola, voy a tener que diferenciar cómo estoy haciendo la resta.
Entonces realmente para el caso de la hipérbola voy a tener dos casos. Su expresión canónica es, llamémosla esto caso 1, yo podría hacer la resta de esta forma. Así podría hacerla, pero podría hacerla de otra manera. Podría ser i menos i0 al cuadrado sobre b al cuadrado menos x0 al cuadrado sobre a al cuadrado. Podría hacerla así también, ¿no? Entonces voy a tener dos casos. En cualquiera de los casos, el centro se ubica en el mismo lugar, en x0 y 0. ¿Sí? Y podemos hacer la misma asociación que habíamos hecho con la elipse. ¿Sí? A la A le asociábamos la X, a la B le asociábamos la Y. ¿Sí? En el otro caso es exactamente igual. B está con la Y y la A está con la X. Y eso lo llamamos longitudes de semiejes. ¿Sí? Entonces longitud semieje X va a ser A, longitud semieje en Y va a ser B. Bueno, ¿y qué ocurre geométricamente en los dos casos? ¿En qué se diferencian? Lo que ustedes tienen que hacer cuando se presenta el caso de una hipérbola, que es bastante fácil darse cuenta, hay una resta, ¿no? En los anteriores casos siempre había una suma. Aquí hay una resta. Eso es lo que va a hacer la diferencia en saber si tengo una hipérbola. Cuando tengan una resta, sepan que es una hipérbola, preocúpense por saber cuál es el positivo. Si el positivo es la X o si el positivo es la Y. Porque dependiendo de cuál sea positivo, en ese sentido va a abrir su hipérbola. ¿Sí? Entonces, en este caso 1, la que es positiva es la X. ¿Sí? En el caso 1, si quieren escriban X mayor que 0. No, es que no es X mayor que 0 realmente, así que no lo quiero escribir de esa manera. Pero por eso dejo así la diferencia. En el caso 1, se espera que el gráfico de la hipérbola se espera que el gráfico de la hipérbola tenga por eje principal una recta horizontal. ¿Sí? En palabras coloquiales, escribamos que abre. Dios, esto va a quedar grabado. Bueno, perdone a toda la gente que vea esto, pero para que se les haga mucho más sencillo. Abre en el sentido del eje X. ¿Sí? Como la que es positiva es la X, la hipérbola va a abrir en el sentido del eje X. Es decir, yo voy a esperar que el gráfico tenga una pinta. Tenga una pinta algo así. Bueno, la exageré un poquito, está un poquito fea.
espero que el gráfico tenga una pinta más o menos así. Fíjense que no corta el eje Y. Esa hipérbola no corta el eje Y. Bueno, en el caso 2, espero que sea lo contrario. En el caso 2, la que es positiva es la Y. Entonces espero que el gráfico de esta hipérbola abra en el sentido del eje Y. Es decir, vaya hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Se espera que el gráfico de la hipérbola tenga por eje principal una recta vertical. Entonces va a abrir en el sentido del eje Y. Abre en el sentido del eje. Debería decirle dirección, pero bueno, no importa. ¿Me entienden? Entonces lo que espero es que esta vez el gráfico abra en el sentido del eje Y, o sea, haga algo así. O haga algo así. Sí, espero que sea con una pinta. Esta no corta al eje Y, al eje X. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Hagamos un gráfico para anotar ciertos elementos que tiene la hipérbola. Voy a borrar acá. Escribo lo de casos como para darle un sentido teórico, pero cuando vayamos a hacer un gráfico ustedes no van a estar pensando, caso 1 o caso 2. No, van a estar discriminando cuál es el positivo. Positivo es la X, positivo es la Y. Y así, ¿sí? Bien, a ver, ejemplo. Primera pregunta, ¿corresponde a la ecuación canónica de una hipérbola? Sí, ¿no? Porque hay una diferencia entre estos dos cuadrados. ¿Sí? Está igualada a 1. Fíjense que la ecuación tanto de la elipse como la hipérbola, la ecuación canónica siempre estaba igualada a 1. La de la circunferencia no, estaba igualada al cuadrado. Pero la de estas estaban igualadas a 1. Después al final hacemos toda la parte más algebraica para llevarla siempre a esta expresión. Por el momento trabajemos así en la forma canónica. Bueno, en cualquiera de los dos casos, el centro siempre está ubicado de la misma manera, ¿no? ¿Cuál es el centro de esta hipérbola? 0,1. Muy bien. ¿De acuerdo todos? Y puedo saber la longitud de los semiejes. Longitud, semieje en X, ¿cuál va a ser? 3, muy bien, porque es la raíz de ese número. Longitud, semieje en Y, ¿va a ser? 1. Si fuese 0 estaría dividiendo entre 0. Y no puedo, ¿no? 1. Ahora, ¿qué espero de esa hipérbola? ¿Que abra en el sentido del eje X o que abra en el sentido del eje Y?
Del eje X. Del eje X, ¿no? Estoy en el caso en el que la X es positiva, así que espero que el dibujo sea algo más o menos así. ¿Bien? Para hacer el dibujo de una hipérbola, nos vamos a tener que guiar por algo que se llaman asíntotas, al igual que existían en análisis 1. De hecho, cuando ustedes grafican una función homográfica, 1 sobre X, que encuentran sus asíntotas, están graficando una hipérbola, ¿sí? Pero la están graficando como función homográfica. Una pregunta. Sí, claro. Si la longitud del semieje Y fuera más grande que la de la X, pero la X está en la ecuación del lado que no se resta, ¿abriría también en el sentido de la X? Sí. Ah, Se va a empezar a deformar un montón, claro. pero sigue abriendo en el sentido de la X. Sí, te fijas en la que sea positivo. Sí. No importa cuál es mayor o cuál es menor. Lo que sí es que si fuesen iguales, se dice que es simétrica. No, no se dice que es simétrica, porque siempre es simétrica. Se dice que es, ayúdame con la palabra. ¿Equivalente? No. Dice, tiene un nombre si estos dos son iguales, que en estos momentos no me acuerdo, en 5 minutos me voy a acordar y te voy a decir. Sí, equilátera. Ya, no fueron 3 minutos. Es equilátera. ¿Sí? Si estos dos son iguales. ¿Son qué? Equilátera. Como la del homográfico. ¿Sí? Bueno, olvidé lo que estaba diciendo. Vamos a dibujarla. ¿Sí? Pero necesitamos asíntotas. Necesitamos asíntotas porque la hipérbola es simétrica. Esta rama de acá debería ser simétrica con esta. ¿Sí? Se cumple una simetría entre las dos. Y al igual que en análisis 1, esas asíntotas lo que indican es que la curva, la hipérbola, se está acercando mucho a esa asíntota, pero nunca la va a tocar, nunca la va a pasar. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿cómo se hace el gráfico? Primero ubiquemos el centro. Ups, está. A ver. Centro 0 en X, 1 en Y. Ahí está el centro. Y al igual que con la elipse, esta longitud en el semieje X, lo que me está queriendo decir es, a partir del centro, cuánto me debería mover hacia los costados, ¿no? Me debería mover 3 a la derecha o 3 hacia la izquierda. Es exactamente igual que en la elipse. Entonces me voy a mover 3 hacia la derecha. Lo voy a marcar con 3 hacia la izquierda. Y este 1 me está indicando que a partir del centro me voy a mover una unidad hacia arriba, una unidad hacia abajo. ¿Sí? Voy a caer acá arriba el 2 y abajo caligo el 0. ¿Perdón? ¿Esa para qué? ¿Para qué es que? Estoy marcando 4 puntos. Después les digo para qué sirven esos 4 puntos. Pero esos 4 puntos se ubican de manera similar a la que se ubicaban los de la elipse, que eran los vértices en ese caso. En este caso no, porque bueno, esto no es una elipse. Pero se ubican de la misma manera. A partir del centro me muevo 3 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia la izquierda, una unidad hacia arriba, una unidad hacia abajo. Y así marco 4 puntos. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Esos 4 puntos van a determinar un rectángulo. Van a determinar un rectángulo que yo puedo construir prolongando 4 rectas que pasan por esos puntos. ¿Sí? Si yo prolongo esta recta y después prolongo esta y esta, se genera ahí un rectángulo, ¿no? Se generaría este rectángulo de acá. ¿Ven? Un rectangulito que pasa por esos 4 puntos. Las diagonales
de ese rectángulo van a ser las asíntotas. ¿Sí? A ver, tenemos que extender, ¿no? Para el ¿Qué? No. Con que valga el rectángulo es suficiente, ¿sí? Lo que sí vamos a tener que hacer ahora es trazar las diagonales, esas sí las tenemos que extender. Ok, a las diagonales, sí, claro, las diagonales son las asíntotas. Las diagonales del rectángulo. Muy bien. Entonces las voy a hacer. Bien, algo así, ¿no? Bien, hasta acá. A ver, chicos de análisis 1, ¿me podrían dar las ecuaciones de esas asíntotas? Son asíntotas oblicuas, ¿no? Ese rectángulo lo construimos para que me ayudara a determinar las ecuaciones de las asíntotas, ¿sí? Era una ayuda. A partir de ese rectángulo puedo determinar cuáles son las ecuaciones de las asíntotas. Entonces, empecemos. Como son rectas oblicuas, corresponden a la forma mx más b. La b es fácil. La b era la ordenada del origen. Era ver en el eje y dónde cortaban esas rectas. En este caso cortan en 1, ¿sí? Entonces la b es 1. Entonces tengo un algo por x más 1. Ese algo es la pendiente. Y la pendiente, si yo tenía 2 puntos, era cuánto me moví en y dividido cuánto me desplacé en x. ¿Sí? Era algo así. Entonces, qué sé yo, consideremos cualquier 2 puntos. Del centro, Un medio. un tercio. Este es un 3. Este es un 3. Sí, tienes toda la razón. Fíjense que a partir del centro, si yo quiero llegar del centro a la esquina de ese rectángulo, me tendría que mover 1 hacia arriba, 3 a la derecha, que va a corresponder con esto. ¿Sí? Va a ser un tercio de x. ¿Se entiende? Para llegar del centro a la esquina de un rectángulo, me tendría que mover 1 hacia arriba, 3 hacia la derecha. ¿Cuál va a ser la ecuación de la otra asíntota? Si ahora estoy en el centro y quiero llegar hacia acá, ¿sí? Sobre la otra asíntota. Menos 3. Va a ser lo mismo pero negativa. Va a ser lo mismo pero negativa. Porque esta vez voy a tener que bajar 1, moverme 3 a la derecha. ¿Invertido también? No. Porque si fuese invertido serían perpendiculares. perpendiculares. Menos un tercio de x. Muy bien. Ya tenemos las asíntotas. Tenemos varias cosas. Tenemos las asíntotas y además sabemos que tiene que abrir en este sentido. ¿Sí? Por lo tanto, el gráfico de la hipérbola va a ser algo como esto. Acerco hacia allá. Acerco hacia allá. Algo así. ¿Sí? Bueno, esta me queda un poco.
¿Sí? ¿Claro para todos? Bueno, si se fijan, la hipérbola pasa por estos dos puntos de acá, por estos dos puntos de acá de ese rectángulo. Esos puntos por donde pasa, que son como los puntos que están más cerca, se conocen como vértices. ¿Sí? Tiene dos vértices. Entonces, a partir del gráfico, podríamos encontrar la ecuación de esos vértices. Si llamamos a este el vértice 1 y a este el vértice 2, ¿podrían decirme, por favor, 3, 1. las coordenadas del vértice 1? 3, 1. 3, 1, sí, muy bien. ¿Y las del vértice 2? 3, 1. 3, 1. Muy bien. Genial. Bien, al igual que en la elipse, existe algo que se llaman focos. Focos de la hipérbola. ¿Sí? Entonces vamos a escribir eso como una nota. Voy a borrar acá. Y vamos a escribir eso. Los focos de la hipérbola se encuentran a una distancia c del centro sobre el eje principal. Para calcular ese c, se hace que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Si recuerdan de la elipse, yo les había dicho que era como mayor al cuadrado menos menor al cuadrado. Y lo escribí de esa manera para que la resta tuviese sentido. Porque si nosotros restásemos al revés y restásemos menor al cuadrado menos mayor al cuadrado, nos va a quedar un número negativo y no va a tener sentido. ¿Sí? Pero como en este caso es una suma, no importa el orden en el que yo sume, así que lo puedo escribir directamente así. ¿Sí? No va a importar. Así que directamente c al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Muy bien, entonces para este caso, ¿cuál va a ser esa c distancia para este ejemplo? Para el ejemplo, Vale, bueno, raíz, pero termina siendo raíz 5, ¿no? sí, muy aburrido si lo dice así, no. Raíz de 82, puede ser. No, ¡Fua! ese 9 está cuadrado. A ver, para el ejemplo, c al cuadrado va a ser a al cuadrado, 3 al cuadrado, porque el de a era este, ¿no? Entonces va a quedar 3 al cuadrado más b al cuadrado, 1 al cuadrado. Entonces esto va a ser 9 más 1, 10. Por lo tanto c es raíz de 10. Porque al igual que antes, como c es una distancia, tendrá que ser positiva. Realmente esto me arroja dos resultados, pero me va a quedar con la positiva. ¿Sí? Muy bien, c es raíz de 10. Bueno, habíamos dicho que para este caso el eje principal iba a ser paralelo al eje X. Sí, iba a ser una recta horizontal que pasa justo por el centro. Entonces, si yo trazo esta recta horizontal que pasa justo por el centro, ese va a ser el eje principal. Escribámoslo. ¿Qué ecuación tiene el eje principal? Igual a 1. Muy bien. Igual a 1.
Del mismo modo, el eje secundario siempre era un eje, era una recta perpendicular al eje principal que pasaba por el centro. Si quisiéramos escribir la ecuación del eje secundario, ¿cuál sería? X igual a 0. Muy bien. Genial. Bueno, sobre este eje principal, a una distancia c del centro, se ubican los focos. ¿Me podrían ayudar aproximadamente cuánto es raíz de 10? Poco más de 3, supongo. 3,1. ¿Sí? Entonces, lo que estábamos diciendo es que a una distancia c del centro sobre el eje principal se ubican los focos. Acá va a haber algo que se llama foco 1. Esta distancia que hay de acá a acá es raíz de 10. ¿Sí? Es c. Lo mismo podría moverme raíz de 10 unidades hacia acá y llegar al foco 2. ¿Podrían darme las coordenadas del foco 1? El foco 1. Sí. Raíz de 10. Sí, raíz de 10. Sí. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y las coordenadas del foco 2? Menos raíz de 10. Genial. Pues muy bien. Esos son todos los elementos característicos de la hipérbola. Al igual que antes, el centro se ubica justo en la mitad de los focos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Todo? ¿Sale? Bien. Voy a borrar esto, lo que pueda borrar. ¿Ya está? ¿Todo escrito? Me hace falta una que la verdad es que la han trabajado tanto, salvo alguien que no ha hecho análisis, que no merece tomar mucho tiempo, ¿sí? Nos hace falta la parábola. Pero ustedes conocen la parábola de algún lado, como el gráfico de alguien. ¿Como el gráfico de qué cosa? De una función cuadrática, ¿sí? Entonces nos hace falta la parábola. Pero la parábola la vamos a trabajar como gráfico de una función cuadrática, ¿sí? La parábola corresponde al gráfico de una función cuadrática y ustedes habían visto incluso 3 formas de escribir esa parábola, ¿no? Esa función cuadrática. Existía la forma polinómica, la forma factorizada y la forma canónica. Y con ellas ustedes lo que querían ubicar generalmente eran el vértice y las raíces, por ejemplo. Con eso les bastaba y hacían un gráfico aproximado. Aquí va a ser muy similar, ¿sí? La única diferencia es que ustedes solo, por lo general, consideran a la parábola como y en función de x. Entonces ustedes están acostumbrados a ver ecuaciones de la forma, su ecuación es de la forma y igual a x al cuadrado más bx más c, algo así, ¿no? Esta era la forma polinómica. Ustedes, encontrando el vértice con una fórmula, ustedes decían que el x vértice se encontraba siendo menos b sobre 2 por a. Y teniendo este x vértice, podían encontrar el y vértice reemplazando este valor acá en la función.
Habiendo hecho eso, podrían expresarla, por ejemplo, en la forma canónica y hacer un gráfico. ¿Sí? Esto se le conocía como coordenada X del vértice. Esa es la polinómica, ¿no? Esta era la forma polinómica. Sí. Ustedes esta es la que están acostumbrados. Porque ustedes consideran funciones del tipo y que depende de X. Pero lo cierto es que yo podría considerar tal vez el gráfico de una función, pero que sea X dependiendo de Y. Si yo quisiera hacer el gráfico de una expresión de esa forma, en este caso el eje de ordenadas pasaría a ser X y este pasaría a ser Y. ¿Sí? Que no sería lo usual a lo que ustedes están acostumbrados. Ustedes siempre dicen, ok, este sí, este es X. ¿Sí? Pero yo lo cierto es que podría considerar funciones de ese tipo. Y si la escribo de esa forma, la parábola pasaría a tener otra ecuación. Entonces vamos a decir que su ecuación es de esta forma, con esto, si el eje de simetría es una recta vertical. Entonces, la parábola tenía una pinta algo así. El eje de simetría era ese eje que pasaba justo por el X vértice, ¿no? Entonces era algo así. Pero lo cierto es que podríamos pensar en una parábola de la forma X igual a A por Y cuadrado más B por Y más C. Quedaría horizontal. Tal cual, muy bien, perfecto. Aquí es Y en función de X. Estas son las clásicas de análisis 1. Si yo pienso X en función de Y, el gráfico va a ser exactamente igual, pero no lo van a dibujar hacia arriba como están acostumbrados, sino hacia los costados. ¿Sí? ¿Y cómo te queda la posición? Exactamente igual. Pero no. Con bueno, después hablamos, esto correspondía si A era mayor que 0. Lo voy a anotar por si la duda. A mayor que 0 abría hacia arriba, si A era menor que 0 iba a abrir hacia abajo. ¿Sí? Pero bueno, lo que quería que vieran era más el eje de simetría. Entonces va a ser Y vértice igual a menos B sobre 2 por A. ¿Sí? Esta vez va a ser la coordenada Y del vértice. Lo que me haría falta encontrar sería la X vértice, pero la idea sería el mismo. Tengo el valor de Y, lo reemplazo ahí y obtengo la X. Eso es el contrario. Y acá resulta que el eje de simetría es horizontal. Entonces va a tener un gráfico así. Si yo lo pienso tal como está ahí, no sería una función, porque trazo rectas perpendiculares al eje X y se cortarían en 2 puntos. Pero bueno, estamos considerando una parábola, así que bueno, nos olvidamos un poco de eso. Esto también ocurre si A es mayor que 0, que se va a ver hacia allá. El eje de simetría estaría más o menos por acá. Bueno, hacemos un ejemplo, pero la verdad es que no voy a tardar demasiado porque con esto ya lo han visto muchas veces, ¿sí? A ver, voy a borrar acá. Voy a hacer uno de estos, tal vez, que es lo que no se ve.
Y al cuadrado menos 1. No voy a ser tan trivial. A ver. Y al cuadrado. No puse tan. ¿Qué? Ah, ¿me vas a ayudar? Bueno, por favor. No se me ocurre ninguna que quede bien. Va. ¿Qué sé yo? Ayúdenme. No quiero que sea tan... Bueno, no importa. Ahora sí. Bueno. Entonces, ¿qué necesito para una...? Primero, es x en función de y, ¿sí? Así que lo que espero sería una parábola cuyo eje de simetría sea horizontal. Eje de simetría horizontal va a ser este. Va a tener eje de simetría horizontal. Y el eje de simetría lo que siempre cumplía era x igual al x vértice si era vertical. En este caso va a ser y igual al y vértice, ¿sí? Entonces encontremos primero quién es el y vértice. El y vértice en este caso va a ser menos b sobre 2 por a. Díganme ustedes cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. A vale 1 sobre 2 por 1. 1 menos 2 de 0. Bien, gracias. ¿Sí? Estos serían los valores de a, b y c. Como a es positivo, espero que el gráfico abra en el sentido positivo de la x. Si a fuese negativo, lo que ocurriera era que se invertía, que esta vez el gráfico apuntaba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, para este caso, y vértice va a ser menos 2 sobre 2 por a. Entonces el vértice va a ser, el y vértice va a ser 1. ¿Dónde, perdón? Sí. Para hacer la diferencia que si a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si a fuese menor que 0, la parábola abre hacia acá abajo. Lo mismo ocurría acá, ¿sí? Bien, tengo el y vértice. Ahora, una vez que tengo el y vértice, el x vértice lo hallo reemplazando el valor de y en la función. ¿Sí? Entonces reemplazo. Me quedaría 1 al cuadrado menos 2 por 1. 1 menos 2, menos 1. Las coordenadas del vértice. La coordenada. Solo tiene un vértice, ¿no? Menos 1, 1. Muy bien. Hagamos un grafiquito. Bueno, ya que estamos, antes de hacer el... Bueno, hagamos el gráfico. Quería ya que me dijeran la ecuación del eje de simetría, pero sí, pueden sacar las raíces. Bien, vamos poco a poco. Ubiquemos el vértice. El vértice menos 1, 1, ¿no? Por acá. Y como es una parábola de x en función de y, espero que abra horizontalmente. Como el valor de a es positivo, espero que abra hacia allá. Si a fuese negativo, lo que haría sería abrir hacia este lado de acá. ¿Sí? Bien. Esta parábola va a tener un eje de simetría horizontal y el eje de simetría siempre pasaba por el vértice. En este caso, el eje de simetría, ¿cuál es? ¿Qué ecuación tiene esa recta que acabo de hacer? Primero, como es una recta horizontal, va a ser de la forma y igual, muy bien, y igual 1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y yo a partir del vértice, ya lo que hacía era hacer un gráfico aproximado.
para que no esté así como tan cualquier cosa, lo que ustedes hacían era, bueno, tomemos otro par de puntos. Usualmente uno tomaba las raíces, ¿sí? La diferencia en este caso, cuando ustedes apliquen la resolvente, es que las raíces las van a ubicar sobre el eje Y, así que tengan cuidado, es la única diferencia. ¿Podrían por favor darme las raíces? 2 y 0. Entonces la parábola va a pasar por acá y va a pasar por acá, ¿sí? Bueno. Muy bien. Nada más que decir, si estuviese Y en función de X, son las clásicas que han venido trabajando, entonces no hay más complicación con esto. Bueno, lo cierto Si es... Y igual X, tenemos que poner el eje Y donde está el X, o cambiarlos. para que Perdón, quede si fuese si fuese Y en igual función de X. Y en función de X. Hay que cambiar los ejes para que quede acostada o no hace falta. no hace falta. Lo hacemos común. Si es Y en función de X, la haces común, así. Vale. Apuntaría a ser común, como en análisis 1. Sí, expliqué este caso porque es el caso que no se hace en análisis 1, porque esto no representaría una función como ustedes lo ven Y en función de X. Vale. Así que por eso expliqué este caso que sería el diferente. El otro caso, la verdad es que sería el usual de análisis 1, así que por eso no me gasto mucho en ese. ¿Bien? Bueno, si no, después otro día ajustamos detalles. Sí, los demás como hicieron análisis ya está. Bueno, nada, lo cierto es que a grosso modo acabamos. Hay alguna parte muy importante que es cambiar de la forma general de la ecuación en su forma algebraica a las formas canónicas, porque solo trabajamos con formas canónicas. A eso se conoce como completar cuadrados.